Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar con el cual vamos a comenzar la serie de webinars que, como ustedes recordarán, tenemos todos los jueves en Anafapit. Este, Esperamos que estos webinars sean de mucha ayuda para ustedes. Esperamos traer temas interesantes. El día de hoy agradecemos pues a nuestro patrocinador First Quality Chemicals por apoyarnos con estos temas que vamos a empezar a dar. Vamos a comenzar con el webinar titulado Características físicas que impulsan la excelencia en pinturas. Nuestro ponente del día de hoy va a ser Cristian Valderrábano, quien ustedes ya lo han conocido, en años anteriores nos ha impartido webinars. Cristian es egresado de la UNAM, es ingeniero químico y pues bueno, le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a nuestro patrocinador First Quality y le cedo la palabra a Karina Hernández, quien va a estar apoyándonos de entrada. Y les recuerdo, si tienen por ahí alguna pregunta que formular durante el webinar, la pueden ir haciendo por medio del chat y al final de la plática vamos a estarle dando respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos y adelante, Karina. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más, pues en este primer webinar que tenemos por parte de First Quality Chemicals. Estaremos dando más webinars a lo largo de este año y pues queremos escucharlos. ¿Nos ayudan porfa con la presentación? Les pedimos por favor que nos apoyen a escanear. Ahorita les vamos a pasar un link también en el chat de esta sesión para que también puedan entrar a participar ahí. Es para, pues queremos escucharlos y saber su opinión y conocer qué temas les gustaría que impartiéramos durante nuestros próximos webinars. Entonces, si pueden, los que puedan escanear el QR y si no, de todos modos, ahorita les dejamos un link ahí en el chat para que puedan unirse y participar. Vamos a dejar un par de minutitos el QR para que lo puedan escanear, quienes necesiten escanearlo. Y ya está el link en el chat para que por favor entren. Sí, justo esta dinámica es súper importante para nosotros porque nos ayuda a saber qué es lo que ustedes tienen más interés y pues traerles esos temas. Entonces, sí les pedimos que por favor nos apoyen, este, participando en esta dinámica, pues para ver qué podemos traer a lo largo del año. Listo, pues ahí ya estamos viendo sus votos. Muchísimas gracias. Los que falten todavía pueden participar y pues FQC estará haciendo esta dinámica para conocer como los temas de interés que ustedes tienen para nuestras próximas presentaciones.
Y bueno, para no alargar más esta sesión, muchísimas gracias por participar. Los que quieran seguir votando se puede hacer. Nosotros ya recopilaríamos todas las respuestas y le dejo el micrófono a mi compañero Cris. Adelante, Cris. Muchas gracias, Karina, por esa presentación tan buena y muchas gracias por su participación en este primer webinar en el cual vamos a abordar diferentes temas acerca de las características físicas de la pintura, de la formación de película y bueno, vamos a pasar al temario en donde vamos a abordar diferentes temas, desde los conceptos básicos de un recubrimiento para ir retomando poco a poco hacia las propiedades físicas en húmedo de nuestras pinturas o recubrimientos, como las características de pintura o película ya en seco. Podemos avanzar en la siguiente. Bueno, a continuación vamos a ver una pequeña presentación acerca de First Quality Chemical con el siguiente video. First Quality Chemicals. Líder en la distribución de especialidades químicas con más de 25 años, siendo un equipo de alto rendimiento y dando siempre el extra. Sumamos personas extraordinarias al equipo, haciéndote vivir una experiencia wow en cada una de nuestras entregas. Con el respaldo de nuestros técnicos expertos, trabajando de la mano contigo en pruebas e introducción de nuevos materiales a tus formulaciones, ayudándote a materializar tus proyectos. Comprometidos con brindar soluciones innovadoras y nuevas tecnologías que generen menor impacto al medio ambiente, además de satisfacer y superar tus expectativas, formando alianzas alrededor del mundo con los mejores fabricantes de especialidades químicas para recubrimientos, tintas, plástico, cosméticos, poliuretano y más. Todo esto sumado a nuestra ágil cadena de suministro, cubriendo todo el territorio mexicano, contando con 3 centros de distribución ubicados estratégicamente, logrando nuestro propósito de crecer y ser felices para ayudar a materializar los sueños de nuestros clientes y que sus productos cambien al mundo. Buscamos ser únicos, disruptivos y diferentes, trayendo a las ferias más importantes del país las soluciones clave para hacer realidad tus proyectos con el apoyo de nuestro laboratorio de aplicaciones, donde te apoyaremos con pruebas y formulaciones a la medida que nos permitan seguir creciendo juntos. Somos First Quality Chemicals y no nos rendimos hasta verte feliz. Y bueno, ahora sí, abordando directamente los temas que competen acerca del webinar, vamos a abordar el tema de la definición de los recubrimientos o una formulación. Para ello nos vamos a basar en la ISO 4618, en donde nos menciona que una formulación de recubrimiento es un material líquido o pastoso o en polvo que forma una película continua después de que se seca, con propiedades específicas cuando es aplicada sobre un sustrato. Para ello, vamos a tener diferentes funcionalidades en los recubrimientos. Podemos tener tanto uso decorativo, que son pinturas arquitectónicas o de uso industrial, tintas que se ocupan en las artes gráficas, revistas, impresiones. Tenemos también recubrimientos de protección, que estos van justo muy ligados con el tema de la industria para generar propiedades contra la corrosión, intemperismo, resistencia a temperaturas, y también tenemos algunos efectos especiales que podemos tener en los recubrimientos. Puede ser generar el efecto texturizante, generar una mayor resistencia al rayado, generar desliz, condiciones de hidrorrepelencia, así como otros tipos fotocatalíticos. Y bueno, tenemos la combinación tanto de uso industrial como tal vez de uso especial, arquitectónico, con ciertas propiedades. Para ello, pues tenemos una infinidad de soluciones. Si nosotros seguimos viendo la formulación de las pinturas, esta es una muy general que vamos a poder encontrar en la mayoría de los libros, en la mayoría de la literatura, en internet también, en donde justo lleva componentes muy básicos. Puede haber la ausencia de uno u otro, pero aquí nos vamos a centrar en lo más básico. Aquí vamos a tener, para que nosotros tengamos una formulación de un recubrimiento, necesitamos la resina, que es la parte más importante de la pintura, los solventes, pigmentos, aditivos y cargas. Dentro de los materiales, la resina, como ya se mencionaba, es la parte más crucial o la más importante al momento de nosotros estar formulando. ¿Por qué?
porque básicamente este va a ser el ligante, va a ser el formador de película dentro de nuestro recubrimiento. Y bueno, los ligantes tienen un impacto bastante principal en las características finales del recubrimiento. Es por ello que nosotros tenemos que tener en cuenta primero la necesidad del recubrimiento, qué es lo que nosotros buscamos al formular un recubrimiento. Posteriormente, teniendo las necesidades, vamos a ir a la selección de la química necesaria para escoger nuestra resina y posteriormente vamos a formular teniendo en cuenta las primeras características que buscamos y de ahí ir desarrollando nuestra fórmula. Las propiedades que va a ir controlando la resina son varias. Primero, la formación de película. Nos va a ayudar también a la humectación del pigmento. Los tiempos de secado y curado van a depender totalmente de la resina que nosotros estemos ocupando. Posteriormente, también el encontrar un buen nivel, una buena nivelación o un buen brillo dentro de nuestro recubrimiento es bastante importante y aquí es donde la resina juega un papel crucial en el cual también nos va a brindar dureza o flexibilidad dependiendo de lo que estemos buscando, algunas resistencias como químicas o mecánicas, el tema del costo que es bastante importante, el método de aplicación y algunas otras resistencias. Y para ello ya nos vamos a centrar un poco más a las propiedades físicas en número de nuestros recubrimientos. La primera característica o la primera propiedad que vamos a estar tocando es la densidad. Básicamente nosotros todos conocemos la densidad como la masa expresada por unidad de volumen. Esta puede tener diferentes unidades, de las más comunes aquí en México, pues es gramos sobre centímetro cúbico, y va a jugar un papel crucial en los recubrimientos y durante la formulación. Esto porque va a afectar a algunos parámetros, como lo son la consistencia en la aplicación, va a influir tanto en la viscosidad y también va a afectar las características del flujo. Otro componente crucial en el cual la densidad va a estar tomando un papel bastante importante es el tema de la calidad. Nosotros vamos a ver que la densidad va a ser un parámetro esencial que nosotros debemos de mantener durante la fabricación porque nos va a garantizar que todos los componentes que nosotros estemos agregando a nuestra formulación van a tener siempre la misma consistencia. Si nosotros vemos un cambio de densidad, ya sea mayor o menor, quiere decir que estamos adicionando más de algunos productos o nos está haciendo la falta de algunos. También el tema del secado y curado, aquí la densidad va a afectar los tiempos de secado y curado, pues vamos a tener una mayor cantidad de sólidos o menor cantidad de sólidos. Esto va a afectar directamente la velocidad del secado. Por otro lado, también una vez que ya tenemos nuestro recubrimiento para aplicar, el espesor de la película va a correlacionarse directamente a la cantidad de sólidos en volumen que vamos a tener en nuestra formulación. Lo vamos a tocar un poco más a detalle más adelante. Y por último, los costos y la eficiencia. Nos va a ayudar a calcular el volumen y estimar la cantidad necesaria para cubrir cierta área superficial. Es por ello que la densidad no solamente es un valor coloquial que podemos estar calculando, sino tiene por detrás otros parámetros que llega a afectar. Y bueno, el siguiente punto es la viscosidad. Todos igual hemos escuchado que la viscosidad básicamente es la resistencia al flujo por parte de un líquido. Esto afecta a la facilidad con la que se va a propagar o a fluir o se puede esparcir un recubrimiento por una superficie. Controlar la viscosidad también es bastante importante para la forma en la cual nosotros vamos a aplicar nuestro recubrimiento, ya sea en brocha, aspeado o por rodillo. Y esto nos trae el comportamiento reológico, que el comportamiento reológico básicamente va muy correlacionado con la viscosidad. Esto debido a que la reología es el estudio del flujo. El parámetro reológico se refiere directamente a la viscosidad dinámica de una sustancia. Entonces, aquí lo vamos a poder estar manejando tanto con esfuerzo de corte como el gradiente de velocidad. Si nosotros comparamos la viscosidad dinámica con las diferentes tasas o gradientes de velocidad de corte que nosotros ejercemos en algunos fluidos, vamos a tener diferentes comportamientos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un líquido o un recubrimiento con comportamiento newtoniano, vamos a ver que la viscosidad se va a mantener constante a pesar de toda la cizalla que nosotros le estemos agregando al sistema. Por otro lado, hay algunos recubrimientos que tienen un comportamiento pseudoplástico o trixotrópico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues en un reposo la viscosidad se va a incrementar
Y una vez que nosotros ejercemos cierto esfuerzo de cizalla, la viscosidad se va a abatir. Y en el caso del trixotrópico, tiene un efecto bastante especial o importante, en donde una vez que nosotros dejamos de ejercer la cizalla a nuestro sistema, la viscosidad se va a recuperar. Y hay algunos otros que, si bien no son muy comunes de estarlos manejando, como el dilatante o repéptico, en donde, caso contrario al pseudoplástico, partimos de una viscosidad bastante baja a baja cizalla, y conforme nosotros ejercemos cierto gradiente de velocidad a nuestra formulación, la viscosidad se va a incrementar. ¿Y qué va a afectar el comportamiento reológico? Pues básicamente el peso molecular, la concentración y la temperatura. Y además hay algunos otros parámetros que vamos a ver afectados al nosotros controlar la reología, que es en parte crucial la cualescencia, que es durante la formación de película de algunas resinas, algunos métodos de curado, la humectación, la nivelación, el evitar temas de craqueo, controlar el límite elástico y también controlar el sag. Y bueno, aquí nos surge la duda, ¿cómo nosotros podemos controlar este parámetro? Básicamente, los aditivos reológicos no van a determinar totalmente las propiedades reológicas dentro de nuestra formulación, pues aquí hay otros parámetros que también van a estar influenciando, como lo es el uso de la resina, el tipo de solvente que nosotros estemos ocupando, los formadores de película, los pigmentos y algunas interacciones físicas o químicas que se van a tener dentro de la formulación. Pero existen algunas soluciones que nosotros podemos encontrar, como lo son los espesantes y los modificadores de reológica. Los espesantes normalmente solamente nos van a ayudar a incrementar la viscosidad solamente a moderadas velocidades. Funcionan a concentraciones bastante bajas y solamente nos ayudan a incrementar la viscosidad. ¿Qué pasa con los modificadores de reología? Básicamente, estos funcionan a todas velocidades de corte, desde gradientes muy pequeños hasta una alta cizalla. Y aquí va a mantener un efecto reológico, ya sea pseudoplástico o newtoniano, que nosotros estemos buscando. Y para ello hay algunas soluciones dentro de nuestro catálogo, como lo es el caso de las aerosil. Muchos de ustedes ya la conocen o conocen esta línea. Básicamente son sílicas pirogénicas con un pretratamiento o sin pretratamiento, en donde nos ayudan a controlar el tema de la viscosidad, el control reológico y la estabilidad a largo plazo. ¿Cómo van a funcionar este tipo de sílicas? Pues básicamente son agregados de dióxido de silicio, en donde en baja cizalla solamente nos van a generar un efecto tridimensional con una estructura bastante compleja, en donde nos dan el efecto de viscosidad, pero una vez que nosotros ejercemos cierta cizalla, estos agregados se vuelven a separar y nos vuelven a batir la viscosidad. Igual, en reposo, de nueva cuenta, vuelven a controlar el tema de la viscosidad. Este es un efecto reversible. Y bueno, tenemos diferentes grados de aerosil que podemos utilizar en todo tipo de sistemas, desde sistemas polares hasta sistemas no polares. También tenemos algunos grados como el aerosil 200, que es específicamente para los grados o sistemas base acuoso, pero solamente, bueno, básicamente no paramos con las diferentes soluciones o alternativas que tenemos para los diferentes sistemas. Y dentro de ellos hay nuevas soluciones que son los aerosil easy to disperse. Estos aerosiles ya tienen un tamaño de partícula bastante pequeño. Ya no necesitamos ejercer un tema de molienda para poder ocupar las aerosil. Básicamente se pueden ocupar desde un inicio en la etapa de molienda o se pueden utilizar en post adición. Ya solamente necesitamos generar una buena homogenización para poderlas incorporar en nuestro sistema. Y aquí destacan algunos grados que nosotros tenemos, como lo es el aerosil E805 o el E812. Estos dos van principalmente para recubrimientos transparentes y de alto brillo, mientras que el 805 tiene un mejor performance en primers epóxicos, el 812 tiene mejor performance en top coats de poliuretano con alto brillo. Posteriormente destaca nuestro grado E972 o E972, en donde se puede utilizar en todo tipo de sistemas, tanto base acuosa como base solvente, y tiene un control de reología bastante destacado. Por último, tenemos el aerosil E9200, en donde, si bien
este no es un efecto tan marcado en la rheología porque no nos va a estar incrementando la viscosidad, nos va a dar otro tipo de resistencias, como lo es la resistencia al rayado y resistencia a la abrasión, que más adelante vamos a hablar un poco más de estos temas. Otra solución que nosotros manejamos son los Tego Visco Plus. Estos Tego Visco Plus son espesantes de poliuretano. Estos son asociativos a diferencia de las sílicas. Nos van a proporcionar un control rheológico a lo largo de la cizalla, tanto a baja como en alta cizalla, es libre de alquilfenol etoxilados, de disolventes orgánicos e independientemente funcionan del pH. Nos mejoran propiedades de flujo y nivelación. Recordemos que los modificadores rheológicos o espesantes que son asociativos van a estar interaccionando con todas las partículas, tanto la parte de la resina como con todo el medio, así como algunos otros aditivos, mientras que los no asociativos solamente van a interaccionar con el medio y consigo mismo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y dentro de los grados que destacan, tenemos el Tego Visco Plus 3000 y 3010. Estos dos son muy específicos para un comportamiento newtoniano, que nosotros querramos generar un efecto newtoniano sin cambio de viscosidad, a pesar de la cizalla que nosotros estemos agregando. Posteriormente tenemos los Tego Visco Plus 3030 o 3060. Estos dos grados van específicamente para un efecto pseudoplástico. Hay que recordar que los Tego Visco Plus solamente son para sistemas base acuoso. Entonces, para soluciones base acuosa, estos son algunos de los mejores modificadores de rheología que nosotros manejamos. Otro material bastante interesante que nosotros manejamos es el Exilva. El Exilva, como ya algunos de ustedes conocen, es una celulosa microfibrilada. Pasa totalmente de los árboles Norway Spruce de Noruega, pasa por un tema de biorefinación, en donde encontramos las fibrillas más elementales de la celulosa. Estas nos ayudan a generar un efecto rheológico muy marcado, pseudoplástico y trixotrópico, pues nos va a batir la viscosidad una vez que se encuentre con alta cizalla, pero la va a recuperar al instante después de ejercer este esfuerzo cortante. Si nosotros podemos observar la tabla que nosotros tenemos abajo, vemos la comparación entre el Exilva con la hidroxietilcelulosa, que nos da un efecto espesante hasta 100 veces mayor, y goma xantán, que nos da un efecto espesante hasta 10 veces mayor, comparando el porcentaje de contenido activo en todos los casos del 1%. Y lo podemos observar en la imagen, en donde el aspreado con el Exilva se nota como la viscosidad se abate para generar una nube, pero una vez que nosotros ejercemos o se termina de aplicar sobre el sustrato, no va a generar ningún efecto de goteado o sangrado. Y algunos efectos que nos va a estar, o algunas propiedades que nos va a brindar el Exilva, es que va a tener una alta compatibilidad con todos los sistemas polares. Vamos a tener una fácil incorporación mediante solamente cizallamiento. No necesitamos activar con pH, no necesitamos utilizar algún otro, solamente generar una buena cizalla. En el caso de las dos presentaciones que nosotros manejamos, tanto el 2% es con un bajo esfuerzo cortante, como el tema de la pasta, que aquí necesitamos generar un esfuerzo de corte cercano a los 6 metros por segundo. Genera un rápido y completo desarrollo de viscosidad y, bueno, tiene una excelente estabilidad química y microbiológica. Las dosificaciones normalmente de estos materiales llegan a ser en la suspensión del 2%, de un 5 a un 15%, mientras que en la pasta lo recomendable es desde un 0.5, 1% hasta un 3%. Y los beneficios que nosotros vamos a encontrar durante la película húmeda o durante la formulación son diferentes. Primero, la resistencia al escurrimiento. Posteriormente, no vamos a tener el efecto sedimentante que vamos a poder encontrar en algunas formulaciones con algunas cargas o partículas sólidas de muy grande peso o de muy grande tamaño. Vamos a evitar el tema de la sinéresis en la formulación y además nos va a permitir generar aplicaciones por spray. Mientras que una vez que se forma la película, vamos a encontrar algunos temas bastante interesantes, como lo puede ser la resistencia al craqueo en películas de espesores bastante gruesos, mejora el open time, vamos a reducir el TAC, vamos a generar temas de antibloqueo y además mejora la cohesión de la misma película. Estos son algunos de los beneficios que podemos encontrar. Si ocupan un poco más información o mayor información, pues no duden en contactarnos.
De igual manera, otro tema bastante importante que debemos de tener en cuenta es la tensión superficial. La tensión superficial, recordemos, es la fuerza necesaria para nosotros agrandar la superficie por unidad de área de algún líquido, entendiéndose por superficie la interfaz, tanto gaseosa o vacía. Y eso lo vamos a poder encontrar normalmente en las gotas de agua que se caen en una hoja. Si nosotros podemos observar la gota que cae sobre la hoja de un árbol, normalmente va a ser bastante amplio el ángulo de contacto. Vamos a tener la retracción de la gota de agua y no vamos a ver que se pueda esparcir como tal. Es por ello que se necesita algunas soluciones. Pero ¿por qué se da este efecto? El efecto en cuanto a la tensión superficial y la energía de superficie nos lo dice el flujo Marangoni. Este nos explica el comportamiento que va a tener la interacción líquido-líquido o líquido-sólido cuando se tiene una diferencia de la tensión superficial. El líquido siempre con más baja tensión superficial va a cubrir al líquido o al sólido con una energía superficial mayor. Y para ello vamos a poder observar las siguientes tablas en donde vemos algunos ejemplos de valores de tensión superficial y energía superficial. Vamos a ver que la primera tabla de izquierda a derecha son el tema de los líquidos, algunos solventes, tenemos siliconas, acetatos, tolueno y agua, en donde, por ejemplo, si nosotros tomamos la tensión superficial del agua, es de 73, mientras que si nosotros observamos la tabla de en medio, en donde tenemos, por ejemplo, un sustrato de polietileno o polipro que tienen una tensión superficial o energía superficial entre 28 y 36, pues llega a ser la mitad de la energía superficial del agua. Entonces va a ser muy difícil cubrir este tipo de compuestos o este tipo de sustratos. Es por ello que nosotros vamos a buscar nuevas soluciones. ¿Le puedes dar a la siguiente? Nuevas soluciones para evitar temas de retracción de película, el efecto de craqueo, el tema de defectos como tal en la película. Es por ello que los humectantes y nivelantes son bastante importantes. Aquí normalmente las químicas que se utilizan para generar este tipo de efectos son los tensoactivos. Como sabemos, los tensoactivos son moléculas ambifílicas que nos dan el efecto, por un lado, hidrofóbico e hidrofílico. El comportamiento va a estar determinado por el tipo de química que nosotros vamos a manejar en los tensoactivos, porque podemos utilizar algún tensoactivo desde en los detergentes hasta pinturas y tintas. Y normalmente están diseñados, en el caso de las pinturas y recubrimientos, para reducir la tensión superficial, permitiendo que un líquido cubra más fácilmente una superficie. ¿Esto por qué? Porque se va a estar situando en la interfaz del líquido y el sólido. Entonces, digamos que va a formarse una nueva tensión superficial más baja en la parte, en la interfaz entre el sustrato y la película, lo cual va a hacer que disminuya la tensión superficial y tengamos un mejor poder cubritivo o mejor humectación en el mismo sustrato. Y aquí surge algún tema ya mencionado, el flujo y la nivelación. ¿Qué es uno y qué es otro y en qué nos ayuda en el tema de la formación de película o nuestra película húmeda? Bueno, el flujo se va a encargar del movimiento del fluido de un lugar a otro, mientras que la nivelación es el paso crítico para lograr nosotros un recubrimiento uniforme. Si nosotros conseguimos una superficie perfectamente nivelada, el recubrimiento aplicado debe de poder fluir para nivelar todos los defectos e irregularidades que se crean durante la aplicación. Y bueno, aquí hablando durante la aplicación, suelen aparecer ciertas imperfecciones como ondas o surcos. Es por ello que para que nosotros tengamos un recubrimiento aceptable, el recubrimiento en húmedo debe de lograr nivelar todos estos surcos que se forman una vez la aplicación para generar una buena nivelación y un recubrimiento con un acabado bastante bueno. Y hay algunas soluciones que se encuentran en el mercado que son basiciloxano, que nos ayudan a generar un gradiente en la tensión superficial, mejorar el flujo, prevenir la retracción, minimizar el tema o problemas de cráteres, permitir la mejor nivelación en superficie y tener la seguridad de generar una buena superficie impecable. Los aditivos, además de esto, nos pueden ayudar a generar, una vez que la película se cure, el deslizamiento en la superficie, además de generar propiedades de sensación, al tacto
también resistencias a rayados, antibloqueo y algunos otros efectos más. Dentro de las soluciones con las que nosotros contamos, tenemos tanto mejoradores de humectación de sustrato como niveladores. Aquí vamos a partir de la misma química, de los polisiloxanos. Los polisiloxanos pueden ir tanto de cadenas cortas, medias y largas. ¿Qué vamos a ver al momento de nosotros tener un polisiloxano de cadena corta? Como es el caso de la línea de los Tegowet de Bonig. Vamos a ver que la humectación de sustrato se va a beneficiar, pero si nosotros a la cadena polisiloxano seguimos anexando más moléculas, vamos a ver que no solamente nos va a ayudar al tema de la humectación de sustrato, sino una mejor promoción de flujo y mejor nivelación, que lo vamos a encontrar con la línea de los Tegoflow. Y por último, ¿qué pasa si nosotros alargamos aún más la cadena de polisiloxano? Además de las propiedades anteriormente mencionadas, vamos a encontrar el efecto de desliz. Y una vez nosotros controlando la parte de humectación y nivelación, vamos a garantizar una buena humectación de sustrato, un buen control reológico y además esto nos va a ayudar a promocionar la parte de nivelación y tener un buen acabado en nuestro recubrimiento. Ahora, terminando con la parte de las propiedades en húmedo de las películas, vamos a tener las propiedades físicas en seco como tal, ya del curado de la película. Para ello, ¿qué pasa cuando nosotros se comienza a generar el secado? Pues básicamente, una vez que nosotros estemos aplicando el recubrimiento en húmedo, se comienza a incrementar la viscosidad. Y eso lo vamos a poder estar observando en el diagrama mostrado en pantalla, en donde una vez que se aplica el recubrimiento en húmedo, se comienza a generar un incremento de viscosidad por la ausencia de cizalla como tal dentro del sistema. Una vez que pasa este punto, se comienzan a generar unos efectos trixotrópicos o ya como tal de secado. Y por último vamos a ver el incremento total de la viscosidad cuando la evaporación de solvente se comienza a suscitar y por lo tanto nos va a dejar ya la película totalmente seca. Y dentro del tipo de secado de película vamos a tener una gran cantidad y esto va a depender del tipo de la resina que nosotros estemos ocupando. Tenemos métodos físicos, químicos, combinación de ambos, algún curado oxidativo como los alquidales o recubrimientos en polvo. Aquí vamos a destacar solamente los más convencionales, como lo es el secado por método físico, en el cual incluye tanto resinas base acuosa como base solvente, en donde la resina va a estar dispersa o va a estar disuelta en el medio. Una vez que se forma la película húmeda, se comienza a evaporar el solvente y nos va a quedar ya la película formada. No vamos a entrar en más detalle porque más adelante en otros webinars vamos a poder ondear más a detalle cómo es el tema del curado, pero de forma general, digamos que ese va a ser el tema. Posteriormente tenemos el método químico, en donde el sistema va a estar sin disolventes ni emulsiones, pero sí vamos a tener el 100% líquido. Una vez que la película se aplica sobre una superficie, puede existir una reticulación. Esto va a depender si tenemos un sistema 2K, en donde la parte B, que es el curante, va a estar interaccionando directamente con reacciones químicas con la parte A de nuestro recubrimiento, o bien podemos tener sistemas de un solo componente. Estos sistemas de un solo componente, lo que van a necesitar para generar la reticulación dentro del sistema son algunas activaciones. Puede ser mediante calor, mediante radiación UV o haces de electrones. Y por último tenemos el curado oxidativo o curado al medio ambiente. Básicamente estos son tanto recubrimientos de un solo componente, sin disolventes o con disolventes, y una vez que el secado de la película superficial se comienza a evaporar el solvente, comienza a reaccionar la formulación con el oxígeno medioambiental para generar reacciones de oxidación y esto nos ayuda a generar el término del curado o el término de entrecruzado dentro de la misma película del recubrimiento. Y aquí me gustaría tocar algunos temas sobre los tiempos de secado. Estos de acuerdo a las diferentes normas. Tenemos la norma ASTM de 1640 o la ISO 1517, en donde nos menciona los diferentes tiempos de secado que podemos encontrar en un film. Básicamente nos menciona que una vez que nosotros tengamos o poder considerar un secado al polvo, básicamente es el desplazamiento del dedo medio de nuestra mano sin ejercer presión, lo pasamos desde la superficie que no tiene recubrimiento, atravesamos completamente nuestro film
y este no debe dejar ninguna mancha o ninguna huella dactilar sobre el mismo recubrimiento aplicado. Nosotros vamos a contar con un secado al tacto, digamos, una vez que la pintura esté seca, sin ejercer ninguna presión, el dedo medio va a estar en contacto con el film de la pintura y este no debe de generar ningún tema de huella dactilar. El secado total lo vamos a encontrar cuando, ejerciendo una suave presión sobre el recubrimiento ya aplicado, este no va a dejar ninguna huella, no se debe sentir ningún tag, no se debe sentir ninguna pegajosidad como tal. Y por último, el secado enduro. Se ejerce una fuerza bastante considerable con nuestro dedo pulgar, lo ponemos sobre nuestra pintura o bueno, nuestro recubrimiento ya aplicado, damos un giro de 180 grados y este no debe dejar ningún rastro de huella dactilar en el mismo. Y pasamos al tema del espesor de película. El espesor de película normalmente está muy ligado al tema de contenido en sólidos que nosotros vamos a tener dentro de nuestra formulación. Normalmente es la proporción del vehículo en sólidos que nos va a indicar cuánto vamos a obtener de la película en seco una vez que se evapore todo lo volátil. Es por ello que una vez que nosotros tengamos nuestra formulación con cierta cantidad de sólidos, podemos hacer un cálculo teórico o supuesto de cuánto va a ser la espesor de película una vez seco. Esto lo podemos revisar con la cantidad de sólidos en porcentaje en volumen que vamos a tener en nuestra formulación total. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una pintura con 50% de sólidos, vamos a aplicar un espesor de película en húmedo de 100 micras, esperaríamos que el espesor de película fuera de 50 micras, pues es la cantidad de sólidos que van a quedar en nuestra pintura. Pero no siempre es así. Esto lo vamos a poder calcular con algunas formulaciones más adelante. Y bueno, como dato curioso, solamente en algunos temas de espesores de película, normalmente esperaríamos con la misma aplicación, si comparamos una pintura premium con una pintura normal, esperaríamos tener un mayor espesor de película con los mismos tipos de aplicación en una pintura premium que en una pintura normal o convencional. Y como les mencionaba, el porcentaje de sólidos en volumen es bastante importante porque nos va a expresar cuánta cantidad de sólidos tenemos en el total de volumen de nuestra formulación. Y para ello tenemos algunas fórmulas que se pueden utilizar para calcular el porcentaje de sólidos. Como lo vemos, la primera es el porcentaje de sólidos en volumen. Se puede obtener a través del espesor de película en seco, se multiplica por 100 y se divide entre el espesor de película en húmedo. ¿Y para qué nos sirve nosotros conocer el tema del espesor de película? Porque a partir de ahí podemos hacer ciertos despejes para conocer los espesores de película, tanto en húmedo como en seco. Y como muchos de nosotros sabemos, una vez que nosotros calculemos el porcentaje de sólidos en volumen, nos va a poder ayudar a calcular el rendimiento real de nuestra pintura. Aquí también cabe mencionar que algunos de los clientes finales, para lograr hacer rendir más las formulaciones o pinturas, normalmente llegan a diluir la pintura con algún solvente o con más agua para que tengamos, digamos, más rendimiento. Y también se puede considerar esos cambios o esas afectaciones a la fórmula con algún factor de corrección. Por ejemplo, si nosotros queremos corregir el porcentaje de volumen por algún porcentaje de solvente agregado, se puede calcular es el porcentaje de sólidos en volumen dividido entre 100 más el porcentaje de solvente agregado. Esto nos va a dar el porcentaje de sólidos en volumen corregido y a partir de ahí ya poder calcular los espesores de película esperados. El rendimiento de pintura, ahora sí, conociendo los valores del porcentaje de volúmenes en sólido y el tema del micraje de la película seca, se puede determinar con la siguiente formulación, en donde el rendimiento en metros cuadrados por litro de pintura va a ser el porcentaje en volúmenes en sólido por 10 entre el micraje de la película seca. Esto nos va a dar ya un rendimiento real para nosotros poder estimar lo más cercano cuánto va a ser el rendimiento de nuestra pintura o recubrimiento. Y aquí es bastante curioso que, por ejemplo, vemos la imagen en donde la aplicación con una brocha y con un rodillo normalmente nos va a dar un micraje muy cercano a... Ay, permítanme tantito.
creo que no se ve en la presentación. El micraje que nosotros esperaríamos es entre 50 y 100 micras aplicada con rodillo o con brocha. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y algunas propiedades mecánicas finales que nosotros vamos a encontrar dentro de las formulaciones. Aquí normalmente, bueno, decidimos poner algunas de las más destacables, como lo es el tema de la adhesión, el tema de la flexibilidad, dureza y algunas otras resistencias. Pero si bien se pueden encontrar muchísimas más una vez que tengamos la película seca. La primera es el tema de la adhesión. En el tema de la adhesión vamos a encontrar dos principales factores, el tema de la adhesión y el tema de la cohesión. La cohesión es las fuerzas o el resultado de las fuerzas que van a estar interaccionando dentro de la misma naturaleza de nuestro recubrimiento. Básicamente son todas las moléculas de la misma naturaleza que van a estar interaccionando. Cuando nosotros hablamos de adhesión, se encuentra cómo las fuerzas o las interacciones, tanto físicas o químicas, que suceden en la interfaz de dos sustratos diferentes. Por ejemplo, nuestro sustrato y la pintura van a estar interaccionando para generar el efecto de adhesión. Entonces, aquí es bastante importante conocer qué tipo de afectación es la que estamos teniendo, si falta adhesión o estamos generando una falta de cohesión en nuestra pintura. Y dentro de los parámetros que debemos de controlar, aquí hay dos factores importantes. Como si bien pudieron asistir al webinar anterior del año pasado, que fue el tema de adhesión, de mi compañero Oliver, se mencionaron los temas que tenemos que buscar en la formulación y los sustratos para generar una buena aplicación o mejorar la adhesión. Dentro de los temas de formulación que nosotros debemos de controlar es la buena humectación, en primer lugar. Este es un factor clave para nosotros generar la mayor cantidad de interacciones de nuestro recubrimiento con el sustrato. Posteriormente, también influyen el tema de la adecuación de los elementos que vamos a tener en formulación y en dado caso de que no se consiga la óptima adhesión de nuestro recubrimiento, ya pasamos al tema de uso de algún promotor de adherencia. Pero no solamente eso afecta el tema de la adhesión, sino también los sustratos o qué condiciones vamos a tener del sustrato. Primero, tenemos que tener un sustrato apropiadamente tratado, ya sea tratamiento corona, plasma o flama. Alguno de ellos nos ayuda a generar esos sitios de anclaje en donde van a estar funcionando tanto nuestra resina como los promotores de adherencia. Posteriormente, la limpieza de impurezas en la superficie del sustrato y las condiciones adecuadas del curado de la pintura. Dentro de las soluciones que manejamos en nuestro catálogo de First Quality Chemical para generar esta promoción de adherencia en la película seca, pues básicamente pasamos en las químicas de los titanatos o zirconatos, que los manejamos con bórica, de la línea Titan. Podemos encontrar la mejor solución tanto para base solvente como para base acuosa, así como algunos grados para sistemas de curado UV. Otra solución bastante interesante que nosotros tenemos es el uso de algunas corresinas. El utilizar las corresinas como tipo poliésteres modificados, en el caso de la línea Tego Adbond, nos va a ayudar a no solo generar una promoción de adherencia dentro de nuestro recubrimiento, sino va a sustituir cierta parte de la resina principal para que nosotros generemos algunas otras características, como puede ser un ligero incremento en el brillo, una mayor dureza o flexibilidad dentro de la misma resina. Esto va a depender justamente de cuál va a ser el grado a ocupar. Por último, también tenemos algunos silanos, como los Tercoadit, que nos ayudan a generar un efecto de entrecruzamiento tanto con la película como también unos enlaces covalentes con el sustrato. Otro tema interesante a nosotros tener el curado de nuestra pintura es el tema de la flexibilidad y dureza. En el tema de la flexibilidad, normalmente debemos de encontrar el equilibrio entre la dureza y las características elásticas que necesitamos para satisfacer las necesidades del recubrimiento final. Es por ello que se pueden utilizar tanto corresinas como plastificantes. En el tema de las corresinas, vamos a poder estar sustituyendo parte importante de la resina principal como con resinas hidrocarbonadas, algunas fenólicas, algunos ésteres o benzoguanaminas que nos ayudan a mantener la cohesión
de la misma película una vez que se genere el curado, pero ayudarlo a mantener la flexibilidad. Hay algunos plastificantes que nos ayudan pues justo a generar lo mismo, pero si bien no van a estar interaccionando como tal mucho dentro del sistema o las propiedades finales, solamente van a afectar al tema de la flexibilidad. El tema de la dureza es bastante interesante porque aquí es la resistencia que va a ofrecer nuestro recubrimiento a la alteración permanente mediante la aplicación de un esfuerzo mecánico que puede ser presión, algún tema de frote o rayado. Aquí hay diferentes pruebas que se pueden hacer a los recubrimientos, como es el tema de la dureza en lápiz, que parte solamente desde 9B hasta 9H en la escala de dureza. También tenemos algunos otros, como el Buchholz, que este es un durómetro. En este caso, la prueba no solamente rayado, sino se ejerce una cierta penetración en el mismo recubrimiento durante 30 segundos y se hace un reporte sobre los cambios vistos en el recubrimiento. Y por último, tenemos otra forma en la cual podemos medir la dureza, que es el tipo péndulo, que vamos a poder encontrar con la dureza Pearson o Cooney, en donde es un péndulo ya sea triangular o cuadrado, dependiendo cuál es el que estemos utilizando, en donde hay dos esferas. Estas dos esferas van a estar rozando al recubrimiento que nosotros tenemos dentro del aparato y nos va a decir que entre mayor roce exista entre las mismas esferas y el recubrimiento, vamos a tener menos oscilación, se va a ir parando más rápidamente y esto quiere decir que tenemos una menor dureza. Y para ello existen ciertos efectos superficiales que nosotros podemos tener para generar estos cambios superficiales en el recubrimiento final. Si bien el primero de ellos puede ser un efecto de reflexión de la luz, que normalmente va ligado principalmente al brillo o al mateado, esto se puede encontrar como los efectos desde brillo totalmente que partimos de la resina principal, hasta algunos efectos de satín, unos efectos de mateado, en donde, digamos, si nosotros tenemos una reflexión total de los rayos de la luz, vamos a tener una superficie bastante brillante. Pero ¿qué pasa cuando nosotros encontramos un cliente que busca un efecto de mateado dentro de la formulación? Pues lo que vamos a obtener es, o lo que nosotros vamos a buscar es que esos rayos no se reflecten totalmente, así como provienen de la luz. Es por ello que se necesita generar un cambio en la superficie del recubrimiento. Y ahí tenemos los grados de sílica acemat. Los grados de sílica acemat nos ayudan a modificar la superficie por medio de su estructura porosa. Esta va a sobresalir en la parte superficial del recubrimiento y lo que vamos a ver es como en las imágenes. Se comienza a generar el secado de la película y se comienzan a generar ciertas, si bien no son imperfecciones, sino cambio en la nivelación de nuestro recubrimiento. Ya no se van a reflectar totalmente como tal los rayos de la luz, y esto nos va a dar una apariencia mate y vamos a poder ir ajustando los diferentes niveles de brillo a las necesidades que nosotros busquemos. Algo particular de los grados ACMAT es que son de uso universal. Podemos tenerlo en todo tipo de recubrimientos y además tenemos una gran variedad de grados que se pueden utilizar. Hay algunos que ustedes ya conocen, como los ACMAT OK412 o el TC100, que son de los mejores para generar un efecto de mateado. Pero tenemos una gran amplia cartera de diferentes grados para lograr conseguir el brillo deseado dentro de los recubrimientos. ¿Y qué pasa si nosotros no conseguimos, o más bien no generamos cierta protección en nuestro recubrimiento o nuestro film? Lo que va a pasar es que si nosotros tenemos un agente abrasivo sobre nuestra película, va a pasar lo siguiente: se comienza a desgastar nuestro mismo recubrimiento y comienza a generar fallos tanto en adhesión como en apariencia, como algunos otros que pueden llegar hasta la superficie de lo que estamos recubriendo. Y por ello es importante darle cierto efecto o modificación en la superficie de nuestro recubrimiento, generar cierta protección sobre él con algún material que nos permita que ese agente abrasivo no ataque directamente la película de nuestro recubrimiento, sino se desgaste como tal este material y nos permita funcionar como cierta protección.
Una vez que pase el agente abrasivo, va a deslizarse o fluir sobre él y no afectar como tal la apariencia final de nuestro recubrimiento. Y es por ello que tenemos algunos grados de los Tegoglide. Si bien ya hablamos de ellos anteriormente en la parte de nivelación y flujo, los efectos de los Tegoglide son efectos de desliz. Estos efectos de desliz nos permiten generar una protección sobre nuestro recubrimiento para que estos efectos, ya sea de rayones o ya sea de efectos abrasivos como tal, pues no afecten la calidad final de nuestro recubrimiento. Tenemos tanto grados que nos ayudan a generar un efecto de repintabilidad como grados que nos ayudan a mantener un desliz excepcional. Y para ello, pues tenemos tanto para base agua, base solvente y sistemas de curado húmedo. Por otro lado, cambiando un poquito la química de lo que vamos a estar hablando, son las ceras. Básicamente las ceras igual van a actuar en la superficie de nuestro recubrimiento y vamos a ver dos principales propiedades que van a estar afectando las ceras, que es el peso molecular, que son ceras de bajo peso molecular, nos van a proporcionar buen desliz, pero vamos a estar sacrificando la resistencia a la abrasión. Por otro lado, si nosotros ocupamos ceras de alto peso molecular, vamos a tener buena resistencia al desgaste y buena resistencia a frotes con solventes o estar en contacto con solventes. Otro parámetro importante que debemos de cuidar con la utilización de las ceras es el tipo de estructura, ya sea una cera lineal, que puede ser más cristalina, con mayor densidad, con mayor dureza, pero se afecta la solubilidad, y algunas ceras ramificadas que nos proporcionan menor cristalinidad, pero vamos a tener una más baja densidad, vamos a tener unas ceras más suaves y por lo tanto nos van a ayudar al efecto de desliz. Y dentro de las soluciones que nosotros manejamos, tenemos algunos grados de ceras que nos permiten mejorar el tema de resistencia a la abrasión, roce, desgaste y rayones, como lo son las ceras de alto peso molecular de Shamrock, nuestro partner comercial, en el cual vamos a poder destacar algunos grados como la Taber Tiger 5512, que son ceras de polietileno que nos dan una buena protección a la abrasión, así como las Biolip 275, que esta es una cera totalmente natural, parte de compuestos biobasados y nos ayuda a disminuir el tema de utilizar compuestos que no van a estar degradándose con el tiempo. También tenemos algunos otros grados de PTFE que cumplen con Rich Complaint, con el tema de la cantidad de PFOAs que vamos a estar manejando y que estos se pueden utilizar sin ningún problema. Pero si nosotros buscamos el tema del desliz o liberación o sensación al tacto, tenemos ceras de bajo peso molecular que nos van a dar estas propiedades, como lo es el caso de la S379, que es una cera bastante utilizada en diferentes recubrimientos para dar el efecto de desliz. Tenemos la S232, que nos ayuda a mantener aún mejor el brillo dentro de nuestro recubrimiento, y algunos grados como el Hydrocer 135, que esta es una emulsión de cera de polietileno que vamos a poder estar utilizando en recubrimientos base acuoso y no vamos a necesitar generar una predispersión para poderla incorporar. Y por último, pasamos a las conclusiones. En general, hemos visto a lo largo de la presentación que controlar y comprender las propiedades en película, tanto en húmeda como en seco, es crucial para nosotros poder garantizar la aplicación consistente, mantener la calidad de nuestros recubrimientos, regular tanto los tiempos de secado como de curado, como determinar el tipo de espesor de película que vamos a generar y con ello también el rendimiento que nosotros vamos a tener con nuestros recubrimientos. Por mi parte es todo. Espero que les haya sido de utilidad este webinar. Creo que podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas si es que hubiera algo. Si no, muchas gracias por su participación y los esperamos en el siguiente webinar. Buenas tardes a todos. Gracias, Cristian, por tu valiosa plática. Y pues, no sé si por ahí haya algunas preguntas que tengamos para poder responder. Aquí solamente nos comentan, Cris, que si podemos ampliar la información de los promotores de adherencia.
claro que sí. Mira, para el tema de promoción de adherencia, podemos ver principalmente cuál es el tipo de recubrimiento que estés buscando o que estés utilizando y de ahí nosotros partir con alguna recomendación o con alguna tema. Si gustas mandarnos un correo a mí o a First Quality para ponernos en contacto contigo y poder brindarte mayor atención en este problema que tengas de adherencia, con mucho gusto nos ponemos en contacto y también los invitamos a poder retomar el webinar que se dio anteriormente de adhesión, que me parece ya se encuentra en las plataformas. Gracias, Cris. Hay una pregunta, ¿qué métodos recomiendan? Dame un segundito. ¿Qué métodos recomiendan para evaluar todos estos parámetros de desempeño en pinturas para repintado automotriz de Oscar Molina? El tema de todas estas características, nosotros podemos brindar cierta asesoría con nuestras pruebas en laboratorio, en donde podemos apoyarlos en temas principalmente de medición de densidad, el tema de viscosidad y control de rheología, nosotros también los podemos apoyar en nuestro laboratorio, así como algunas pruebas de dureza, el temas de porcentaje de sólidos en volumen, y todo ello les podemos brindar tanto un reporte, si bien no está como tal certificado, nos apegamos totalmente a las diferentes normas ASTM e ISO y diferentes normas que nos ayudan a poder cumplir con todos estos parámetros y poder ir midiendo todo el desempeño de los diferentes recubrimientos. Perfecto, muchas gracias, Cris. Hay otra pregunta. ¿Puede anclarse en alguna superficie no tratada, por ejemplo, en una rafia? Pregunta Adán. Eh, Principalmente nosotros los hemos utilizado en sistemas metálicos, por ejemplo, los titanatos. Los titanatos normalmente interaccionan con el sistema mediante enlaces iónicos y covalentes, tanto con la resina como con la superficie. Aquí normalmente sí recomendamos generar cierto tratamiento superficial a lo que vamos a estar recubriendo, por ejemplo, en sustratos plásticos, pero en el caso, por ejemplo, de utilizar una Tegoadbond, es muy probable que a pesar de que no tenga cierto tratamiento superficial, el utilizar una corresina de química poliéster como las Tegoadbond nos ayuden a generar cierto anclaje sobre este tipo de sustrato. Entonces podríamos ponernos en contacto contigo, brindarte la información técnica en específico del grado del Tegoadbond que más te puede funcionar y poder hacer pruebas en conjunto. Gracias, Cris. Tenemos una pregunta de Elena. ¿Cuáles son los problemas derivados del exceso de agentes o aditivos de nivelación? Aquí podemos encontrar que los diferentes efectos que se pueden generar al nosotros sobrepasar el tema de nivelación y flujo es que, caso contrario de lo que nosotros buscamos, que es todos los problemas de surcos o de nivelación que se llega a generar durante la película en húmedo, no se solucionen, al contrario, se vean más afectados y en lugar de generar una buena nivelación, vamos a encontrar ciertos efectos, tanto de ojos de pescado como de mala nivelación, en donde el reflejo de la luz no se va a ver exactamente como nosotros queremos. O sea, básicamente vamos a tener efectos como de piel de naranja, que son indeseables en nuestro recubrimiento. Esos son algunos de los efectos que pudiéramos encontrar al sobredosificar o no utilizar el aditivo correcto. Excelente, gracias, Cris. Acá hay otras preguntas. Dame un segundito. ¿Qué promotor de adherencia recomiendas en un sustrato de concreto hidráulico con ranuras en las autopistas? Aquí podremos revisar diferentes alternativas, tanto de los titanatos para generar esa promoción de adherencia, como también alguna corresina Tegoadbond que nos ayude a generar esta adhesión. Principalmente me iría con esas dos principales opciones, tanto los titanatos como las Tegoadbond podrían solucionar el tema de la adhesión sin ningún problema.
De acuerdo. ¿Los matizantes a PVC bajo presentan alguna modificación en el efecto matizante? Esto debido a la promoción de resina libre. Aquí buscaríamos el utilizar un grado en específico para generar el efecto matizante. Justo a PVCs bajos vamos a tener una mayor cantidad de resina que va a estar libre y, como lo mencionas, no va a permitir, o bueno, va a ser más difícil que el acemat logre llegar a la superficie, pero utilizando el grado correcto de acemat para pinturas de PVC bajo, podríamos alcanzar diferentes grados de mateado, diferentes grados de brillo que tú necesites. Entonces, básicamente los agentes mateantes tienen la estructura para poder sobresalir en la parte del recubrimiento en húmedo y generar este efecto matizante. Entonces, justo con el grado correcto de acemat, deberíamos de alcanzar un buen efecto de mateado, aunque tengamos un PVC bajo. Gracias, Cris. Preguntan también, ¿los espesantes Tego para qué resinas son válidos? Bueno, aquí tenemos los grados Tego Visco Plus. Estos normalmente son para sistemas base acuoso. Se pueden utilizar en todo tipo de resinas mientras el sistema sea base acuoso. No hay ningún tema de problema, ningún tema de pH. Pero, digamos, si tienes algún grado o un sistema base solvente, aquí lo que recomendaríamos para modificar la reología sería principalmente las aerosol. Gracias, Cris. Preguntan también, en un recubrimiento anticorrosivo que se aplica en metal, después de cierto tiempo en la cámara salina se empieza a ampollar. ¿A qué se debe esto y qué podría recomendar para solucionar? Para un recubrimiento anticorrosivo que llegue a generar ciertos problemas de ampollado, normalmente se debe a un defecto, digamos, como tal, del recubrimiento anticorrosivo, que no se esté generando ese tema de neutralización al momento de estar expuesto a estas condiciones. Es por ello que puede deberse a diversos factores, principalmente que pueda generarse problemas. Digo, aquí no sé si el sistema lleva el primer y un top coat, pero si es el caso, puede generarse problemas en el top coat y asimismo que, digamos, se craquele o haya alguna pequeña fisura dentro de la película que nos haga que se desestabilice el sistema y justo pues nos dé el efecto corrosivo y se comience a ampollar. Dentro de las soluciones que nosotros manejamos, si bien no lo incluí en la presentación, tenemos Intellion. Intellion es un aditivo anticorrosivo que es bastante novedoso porque actúa de forma inteligente. Lo que va a actuar o como va a estar actuando es que nosotros lo agregamos dentro de nuestra formulación, va a funcionar como un anticorrosivo, llega a ser sustituto de polvos de zinc, de algunos otros anticorrosivos convencionales y como va a estar actuando es, una vez que esté en contacto, por ejemplo, el metal o se genere cierta fisura dentro del mismo, del recubrimiento, lo que va a pasar es que el mismo aditivo va a generar donación de iones para poder neutralizar las reacciones redox que se llegan a ocurrir en esta interfaz. Entonces, aquí vamos a detener totalmente la corrosión, no vamos a ver un tema de ampollamiento y además este aditivo nos genera cierto beneficio, digamos que no es su principal target, pero nos da cierto beneficio para generar mayor adhesión en la pintura y nuestro sustrato. Entonces, aquí podríamos, si gustas, ponerte en contacto con nosotros para compartirte más información de Intellion para que lo puedas adicionar a tu formulación y justo solucionar este problema. Excelente, Cris. También nos pregunta Elena, si el recubrimiento tiene un mayor contenido de sólidos, generalmente la película de aplicación es más delgada o más gruesa. No, aquí normalmente lo que veríamos es, si tenemos un recubrimiento con mayor cantidad de sólidos, esperaríamos tener un espesor de película mayor que si tenemos una cantidad de sólidos baja. Muy bien. Joselino también nos pregunta, ¿qué recomienda testear para saber la dosis óptima de un dispersante a usar? ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta, Cari, por favor? Claro, ¿qué recomendamos testear
o probar para saber la dosis óptima de dispersante que se va a usar? Bueno, aquí principalmente nos podemos guiar con el tema de la hoja técnica de cada grado. Por ejemplo, hay algunos dispersantes que actúan de forma estérica, de impedimento estérico o algunas interacciones electrostáticas. Entonces, aquí tienen diferentes interacciones como tal dentro del sistema. Lo que nos va a ayudar es justo qué tipo de repelencia o de estabilidad es la que nos está brindando cada uno de los dispersantes. Podemos encontrar dispersantes que van más afín a cargas, a pigmentos inorgánicos, a algunos otros pigmentos orgánicos. Entonces aquí podríamos determinar justo la cantidad necesaria, pero principalmente nos podemos ir con los datos de la TDS, partimos desde un grado, una dosificación mínima, una dosificación media y una alta. A partir de ahí vamos dosificando o vamos afinando la cantidad de dispersante a utilizar en cada uno de los casos, porque recordemos que cada sistema es único y no se puede repetir como tal la misma dosificación para todos. Excelente. Gracias, Cris. De todos modos, Joselina, si gustas que ampliemos la respuesta, te puedes comunicar con nosotros y con gusto te demos una respuesta más específica a tu pregunta. Y por último, tenemos otra pregunta. El espesante para lograr una aspersión fluida, ¿a qué concentración se debe preparar? Bueno, aquí es importante tener en cuenta qué tipo de aspersión estemos buscando. Principalmente, por ejemplo, aquí se mencionó el Exilva para sistemas base acuoso. Aquí el Exilva, desde un 1.5% vamos a poder encontrar todas las propiedades para generar el efecto de aspersión y no generar problemas una vez que se esté utilizando el recubrimiento. Como tal, no se prepara de forma aparte, sino dentro de la misma formulación y podemos encontrar dosificaciones desde el 1.5%, 2%, pero esto va a depender justamente de tu sistema y ver los resultados que tú necesitas. Podemos empezar justo como te mencionaba, desde un 1.5% para ver si esa dosificación es la ideal para generar el aspreado o podemos irnos a diferentes dosificaciones. Entonces, justo se prepara junto con tu formulación desde un inicio en el tema de molienda o alta cizalla y se logra incorporar muy bien dentro de tu formulación y posteriormente ya vamos a ver los resultados cuando se termine de fabricar la pintura. Entonces, digamos que aquí se prepara dentro de la misma formulación del recubrimiento. Muchas gracias, Cris. Ya no tenemos ninguna otra pregunta. Muchas gracias a ustedes por participar. Los invitamos a que nos acompañen en el webinar del próximo mes. Hay una pregunta más de Rocío. ¿Cuál es el porcentaje máximo de adhesión del Exilva en pinturas base agua? Bueno, justo aquí Exilva se puede utilizar en porcentajes desde un 1% hasta un 5% máximo. Nosotros recomendamos solamente utilizar hasta el 3%, 4% en dado caso de que los beneficios no se vean al 3%, pero digamos que ya sería en casos muy específicos. Normalmente lo máximo que recomendamos es al 3%. Muchas gracias, Cris. De igual forma, Rocío, si gustas que revisemos más en persona tu caso, lo podemos hacer con mucho gusto. Gracias y le cedo la palabra a José. Adelante. Gracias, mi amable Cari. Bueno, pues agradecerles primeramente a Cristian, una exposición muy buena, de mucho interés para todos los asistentes. Y pues cualquier duda que tengan, ahí les estamos dejando los correos a los que se pueden comunicar con Cristian o con Freeze Quality Chemical para cualquier duda, más información que ellos les puedan estar otorgando. Y pues por parte de ANAFAPIT y del Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, agradecemos a Cristian, a Freeze Quality, esta valiosa participación, esta valiosa plática que tenemos. Y pues asimismo también queremos comentarles que nuestra siguiente webinar que tenemos es una conferencia híbrida que tendremos el próximo jueves.
25 de enero a las 8 de la noche, que se llama Perspectivas Económicas 2024, Elecciones en México y en Estados Unidos, Nearshoring, Desaceleración Global. Y pues agradecer nuevamente a Fish Quality la asistencia a todos ustedes y pues nos vemos en el siguiente webinar. Muy amables y pues nos vemos próximamente. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.